Listo. Entonces, uno de de las cosas que hemos venido trabajando desde hace un tiempo fue la relación entre neurociencias y educación, que tiene que ver con el título que le pusimos a esta conferencia y es, bueno, los alcances, las expectativas, los mercachifles, como todo lo que podríamos encontrar en relación con neuroeducación. Y es porque hay mucha información con respecto a neuroeducación, hay muchas expectativas. Hay una cantidad de oferta académica, de libros, de conferencias, de cursos, de folletos, bueno, cualquier cantidad de cosas que nos podamos encontrar. Pero dentro de esos elementos que nos vayamos a encontrar, pues hay de todo un poquito, ¿listo? Y de eso es como lo que quiero hablarles el día de hoy, y que son algunos de los elementos que hemos trabajado en el grupo. De hecho, el año pasado, este fue como nuestro tema central en Colombia, en la Semana del Cerebro, que es un evento que se hace en todo el mundo. Nosotros participamos el año pasado, y en Colombia una de las particularidades de la Semana del Cerebro que nosotros organizamos es que le damos un tema central. Y el tema central el año pasado tuvo que ver con neuroeducación. Entonces, se trataron precisamente de tener una serie de elementos que abordaran este tema, y se hicieron algunos documentos al respecto que más adelante espero compartirles. Uno de los elementos con los que podemos arrancar es que aprender finalmente es modificar el cerebro. Y esto es algo que seguramente sabemos todos, y es que cuando nosotros aprendemos algo, nuestro cerebro deja de ser el mismo. Eso, nuestro cerebro literalmente no es el mismo por la mañana. O sea, no va a ser el mismo hoy que el que tenemos mañana si hemos pasado por un proceso de aprendizaje, y esto seguramente será mucho más intenso si no pensamos en un día de clase no más, sino si pensamos en un año, en un semestre, en una carrera, en una temporada escolar, no sé, como lo queramos ver. Seguramente no tenemos el mismo cerebro, y esto incluye desde cambios químicos, listo, cambios en la conectividad de algunas neuronas, eso, el crecimiento de dendritas, de aparición de nuevas conexiones, fortalecimiento de conexiones que estaban débiles, desaparición de conexiones que en ese momento no eran funcionales. Y eso va estructurando, eh, va formando cambios estructurales en el cerebro, y pues de la mano también de cambios funcionales. Y esto va a ocurrir en el cerebro de todas las personas, incluso personas ya muy entradas en años, todavía tienen procesos en los que pueden aprender cosas y su cerebro literalmente se modifica. Obviamente, si estamos hablando de niños más pequeños, pues esto va a ser un proceso mucho más dinámico, mucho más rápido, pero pues también que acarrea una serie de responsabilidades importantes. Entonces aparece la idea de, bueno, entonces desde las neurociencias, ¿cómo enseñar a aprender? Eso, entonces, bueno, las neurociencias hacen una serie de avances, tienen una serie de investigaciones, de montañas
de datos que salen en los artículos todos los días, libros completos sobre el aprendizaje y el cerebro, cómo se modifican los procesos biológicos en el cerebro, cuando aprendemos, cuando memorizamos. Entonces, bueno, pues desde las neurociencias, ¿cómo enseñar a aprender? ¿Listo? ¿Qué tienen las neurociencias para decirnos? ¿Cómo podemos mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Listo? Entonces, digamos que por ahí podríamos arrancar por la parte de expectativas. ¿Listo? Entonces, bueno, los educadores, ¿listo? Están buscando mejores herramientas, ¿listo? Para que las personas que tienen a cargo, para que las personas que están educando tengan mejores procesos de aprendizaje y ellos a su vez pues mejores procesos de enseñanza, mejores procesos de enseñanza-aprendizaje. Y pues aquí está como la primera expectativa, la primera exigencia que se le podría hacer a las neurociencias y es, bueno, pues queremos aprovechar esos conocimientos e incluir esos elementos al aula. Eso entonces, ¿sobre qué elementos podríamos estar hablando que las neurociencias podrían darnos bastante información eh, y ser un apoyo eh, quiero mirar si esto tiene un apuntador. Bueno, sí, nosotros podemos ubicar algunos de estos elementos desde las neurociencias. Entonces, algunas de las cosas que podríamos decir es, bueno, cómo mantener a los niños motivados. ¿Listo? ¿Cómo favorecer? ¿Listo? Sabemos que el aprendizaje funciona mucho mejor. ¿Listo? Cuando las personas están interesadas en lo que están aprendiendo. ¿Listo? Cuando les gusta lo que están aprendiendo, cuando ven de alguna manera utilidad en lo que están aprendiendo, cuando eso es coherente con su contexto. Eso entonces, bueno, desde las neurociencias, ¿qué elementos podríamos utilizar para, para favorecer procesos relacionados con motivación asociada al aprendizaje y cómo logramos mantener esa motivación por, no sé, 12 años? Listo, si estamos pensando en apenas en la educación escolar o si a eso le incluimos una formación de carrera, entonces pues tal vez ya no son 12 sino 17 o 20 o bueno, la cantidad de años que sean. ¿Listo? Entonces, ¿cómo logramos pasar del primer año y lograr mantener estos niveles de motivación? Y eso ahí tenemos otra de las expectativas. Otro de los elementos que desde la educación se le podría solicitar a las neurociencias que nos den, bueno, que aporten algo de su experiencia. Eso tendría que ver con la educación en diversidad. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cómo funcionan los diversos cerebros? ¿Listo? ¿Qué estudios anatómicos y funcionales hay con respecto a las diferencias cerebrales? Eso, y por diferencias cerebrales podemos meter acá de todo. ¿Listo? Entonces, diferencias culturales, diferencias asociadas al género, diferencias asociadas a la edad, eh, diferencias asociadas a el entorno más específico, entonces pues puede estar dentro de una misma cultura, por llamarlo de alguna manera, pero tener condiciones específicas como ser de un subgrupo dentro de esa cultura y si eso es suficiente para marcar algunas diferencias con respecto a cómo se configura ese cerebro y también pensando en esas diferencias. Entonces, ¿qué pasa con condiciones que podrían ser más complejas? ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de discapacidad, ¿listo? Entonces, ¿qué ocurre con los cerebros que no funcionan
igual al promedio o que podían tener algunas dificultades con respecto a cómo son los procesos de enseñanza-aprendizaje en el promedio de la población, las condiciones vulnerables. Y eso creo que uno de los elementos, por ejemplo, que compartimos entre España y Colombia, por ejemplo, en este momento son los procesos de migración. De eso, en algunos casos con diferencias en idioma y aspectos culturales muy diferentes, como lo que ocurre en España o lo que ocurre también en Colombia con situaciones sociales complejas eh, que ocurren en países cercanos y dentro del mismo territorio, incluso dentro del mismo territorio, también con algunas diferencias culturales muy grandes y también con diferencias en términos de idioma. Y tipos de educación muy diferentes a los que una persona que está en una comunidad indígena y que es desplazada por la violencia, por ejemplo, y eh, habla un idioma diferente, tiene un estilo diferente, tiene una alimentación diferente y llega a una ciudad grande como Bogotá a vivir un entorno pues bastante agresivo para una persona que estaría acostumbrada a otras condiciones. Entonces, aquí podríamos tener otros de estos elementos que seguramente desde la educación pensaríamos, bueno, ¿cómo las neurociencias nos pueden apoyar con esto? ¿Listo? O sea, ¿qué nos pueden enseñar acerca de las diferencias de los cerebros cuando están en diferentes culturas y poder crear estrategias? Y eso finalmente uno de los elementos que nos gustaría encontrar a partir de eso es encontrar estrategias para tener información, mejores procesos. ¿Y esto? Temas relacionados también con la salud. Eso entonces, temas que están orientados a, acá hablamos también un poco de la salud en términos de discapacidad, pero bueno, la salud también, por ejemplo, en términos de nutrición, de desarrollo. Bueno, ¿qué pasa con un niño que llega al colegio a aprender, pero no tiene desayuno? Eso no cuenta con la comida necesaria, ¿listo? O pues mientras está en el colegio come, pero pues el fin de semana no lo hizo, ¿listo? Entonces, bueno, ¿cómo nos llega el lunes esa persona al colegio? Los seguimientos de salud, cómo funciona el sistema de salud y bueno, como que podríamos encontrarnos también de aspectos que están orientados desde otras ramas de la salud, desde otras áreas de la salud, pero que en últimas también podrían afectar los procesos de enseñanza-aprendizaje. El rol de las emociones, que tal vez es uno de los puntos más interesantes sobre tal vez el que hay más información, pero también del que hay más información de todos los tipos. ¿Listo? Información muy bien desarrollada, muy bien constituida, pero también tal vez donde nos encontramos más mercachibles. ¿Listo? No sé cuál sería la expresión más adecuada en España para ese caso. ¿Listo? Pero donde podríamos encontrar también más información, donde la gente no necesariamente dice la verdad. ¿Listo? O bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿Listo? Pero en el tema de emociones es seguramente donde encontramos uno de los problemas más interesantes, donde encontramos más información, pero también donde encontramos más desinformación. Y pues claramente, seguramente uno de los apoyos muy fuertes que vamos a tener desde las neurociencias y de donde vamos a poder tener evidencia eh, muy rigurosa son los estudios en neurodesarrollo. ¿Listo? Cómo va cambiando el cerebro, qué ocurre, las ventanas de oportunidad en relación con la aparición de los procesos psicológicos, algunos periodos críticos, cómo se puede afectar el cerebro por temas de maltrato durante el desarrollo, exposición a tóxicos,
que ahí tenemos una cantidad de información muy buena y que seguramente aún nos falta bastante divulgación para que esto llegue a las aulas. ¿Listo? Entonces digamos que como aquí hasta el momento podríamos tener como algunos de los elementos, ¿listo? Que podríamos tomar de las neurociencias para utilizar en la educación. ¿Listo? Entonces, aspectos relacionados con factores que intervienen en los procesos de aprendizaje, funciones ejecutivas, el rol de las emociones, hitos del desarrollo y, pues, bueno, cómo podemos potenciar las capacidades de estudiantes en diversos entornos. Esto seguimos como por la parte de, bueno, ¿qué hay? ¿Listo? Entonces, bueno, ya tenemos algunas expectativas. Bueno, ¿cómo podríamos cumplir algunas de estas expectativas? Buscando alternativas para formarse en neuroeducación, a pesar de que es un tema que es bastante hablado, y eso y que uno encuentra información en tantas partes, las posibilidades de formarse a alto nivel podrían ser limitadas realmente. Hay muchos cursos, hay muchas charlas, hay muchos libros, hay diplomados, conferencias, pero a nivel de formación de alto nivel, los programas son un poco más escasos. Listo. Hay posibilidades en todas las regiones, particularmente en cursos de especialización y maestrías. Y me encontré con dos que me llamaron mucho la atención. Y es un programa de maestría que tiene posibilidades de doctorado en Harvard, por ejemplo, que es este de Mind, Brain and Education, y la iniciativa de neuroeducación de la John Hopkins. Siempre me cuesta mucho decir John Hopkins y hoy lo logré. Y la OCDE, de esto también tiene una iniciativa relacionada con un centro de investigación e innovación para la educación e incluye elementos acerca de nuevos hallazgos en neurociencias para la educación, listo, para la educación básica. Entonces, me llamaron me llamaron la atención estos niveles de formación porque, bueno, quiere decir que tenemos grandes universidades, y universidades que por lo menos son representativas a nivel mundial, que están interesadas en el tema y están jalando como el cuento. Listo, hay formación doctoral orientada a las aplicaciones o a la integración. Y eso no necesariamente siempre son aplicaciones, prefiero utilizar la palabra integración entre neurociencias y educación y actualmente es posible formarse a alto nivel en neuroeducación. Esto fue algo que también me llamó la atención, buscando, bueno, como si uno quiere encontrar información confiable eh, acerca de este tema, ¿qué alternativas tiene? Y me encontré con una revista que es relativamente nueva, que es esta revista de neuroeducación, que hace parte de las revistas de la Universidad de Barcelona. Que uno puede, es bastante nueva todavía no se encuentra indexada en muchas bases de datos, sin embargo, en Dialnet ya se pueden encontrar artículos de esta revista de neuroeducación. Por ahora en Internet se pueden encontrar dos volúmenes, por lo menos desde lo que yo conozco, y esta iniciativa donde se describe pues los intereses de esta revista, pues es bastante interesante y pues va muy por esta onda y están interesados en compartir evidencias, prácticas, ideas neurocientíficas y educativas para desarrollar y consolidar la unión entre neurociencias y educación.
Y todo esto orientado a la evolución de los sistemas educativos locales y globales. Entonces, si pensamos en el interés de esta revista, pues es un interés muy noble y seguramente todas las personas que estamos de alguna manera interesados en aspectos relacionados con neuroeducación, pues vamos por esa onda, ¿listo? En que los sistemas educativos locales y globales pues puedan evolucionar. Eso, y que estas situaciones de aprendizaje se puedan mejorar, listo, gracias a los avances en el estudio de las neurociencias que son bastante rápidos. Hasta aquí todo está muy chévere, todo es como un escenario muy feliz, ¿listo? O sea, las neurociencias tienen información, los educadores tienen expectativas, también tienen mucha información. Listo, entonces tenemos como muchos datos en el aire, personas que quieren trabajar juntos, a las neurociencias les gustan la educación, sí, a los educadores les gustan las neurociencias, sí, hay opciones de formarse académicamente, sí, listo, hasta ahí todo bien. Pero nos encontramos algunas piedras en el camino. Entre algunas de esas piedras en el camino, listo, acá por ejemplo está la definición de neuroeducación de la APA, listo, que hasta estas partes que tenemos arriba, pues no es muy diferente de lo que yo les acabo de mencionar. Sin embargo, si nos vamos acá abajo, yo no sé si ustedes ven el puntero cuando yo lo muevo, pero si nos vamos aquí abajo donde aparece este menu, creo que acá puedo apuntar. Ya. Aquí, muchos investigadores, ¿listo? Señalan que hay un punto que separa como los elementos microscópicos a nivel neural y los procesos macroscópicos en el aula como uno de los mayores obstáculos para establecer un puente entre las neurociencias y la educación. Eso, entonces, muchos investigadores señalan como que ese puente todavía no es un puente estable, o por lo menos no es un gran puente, no es un puente fuerte. Algunos podrían considerar que tal vez ni siquiera hay puente. Eso, y algunos filósofos y científicos famosos argumentan que aún estamos lejos de ofrecer, de desarrollar estrategias de aprendizaje y enseñanza desde la neurociencia. Eso, entonces ahí comenzamos a encontrar que, bueno, hay expectativas, hay gente interesada, hay educación, pero que hay una brecha, ¿listo? Hay un abismo, ¿listo? Entre esas expectativas, esas informaciones para llegar a unas estrategias, y algunos investigadores reconocen que esa brecha aún existe. ¿Listo? Dentro de las dificultades que también podríamos encontrarnos, pues tenemos una serie de mitos, y eso que desafortunadamente no son estos mitos y leyendas interesantes de las culturas, esto que están en todas las culturas, en Colombia son muy chéveres, sino que son mitos de estos. De eso que podemos tener mitos, verdades a medias, o bueno, que algunas cosas que podrían ser ciertas. Entonces, por ejemplo, la idea muy difundida eso acerca de que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro, eso, y nos venden un programa de gimnasia cerebral o un programa de neuroaprendizaje para que potenciemos nuestras capacidades y dejemos de utilizar solo el 10% del cerebro y lleguemos a utilizar más. ¿Listo? Además, esto lo vemos reflejado en algunas películas de ciencia ficción que en algunos casos, pues, algunas personas dejan de utilizar como ciencia ficción y lo tratan de volver un producto de mercado. La idea acerca de si nos dividimos más entre los que utilizamos más el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho, eso, y aunque aquí tenemos
claro que tenemos procesos de asimetría cerebral que están súper bien estudiados desde las neurociencias desde hace muchísimos años. Pues no podemos dividir a las personas necesariamente en si son más hemisferios izquierdas o más hemisferios derechas, y que si yo a una persona diestra la pongo a hacer ejercicios por la mañana con su mano izquierda, entonces, pues, como estoy estimulando su hemisferio derecho, entonces la voy a volver más creativa, la voy a volver, voy a potenciar sus habilidades artísticas y cosas por el estilo. ¿Listo? De hecho, eh, hay instituciones que se dedican a eso, y ustedes van a ver seguramente con mucha frecuencia en algunas charlas de neuroeducación orientadas principalmente desde el coaching o cosas por el estilo, utilizar este tipo de ejercicios que no necesariamente están soportados en la evidencia. Eso en algunos casos podría haber buenas intenciones, muy buenas intenciones, en otros casos pues es eh, simplemente buscar obtener un dinero engañando a las personas. Hay cuadrantes cerebrales que explican nuestra personalidad, que iría muy de la mano con el tema de los hemisferios. El TDAH se trata con dietas bajas en azúcar y alto consumo en omega 3. Y esto podríamos tener también bastantes mitos relacionados con el autismo, la dislexia, los trastornos de aprendizaje, bueno, cualquier cantidad de trastornos también tienen sus propios mitos. Existen los estilos de aprendizaje, cuántos son, debemos acomodar la enseñanza a ellos, hay evidencia suficiente acerca de los diferentes estilos de aprendizaje, qué tan rígidos son esos estilos de aprendizaje o qué tan dinámicos son esos estilos de aprendizaje. Debemos enseñar a los niños a leer, resolver operaciones matemáticas y una segunda lengua muy temprano en su desarrollo. Entonces vemos con frecuencia papás muy orgullosos de niños que aprenden a leer a los 3 años, 4 años. Bueno, está bien, felicitaciones, pero eso realmente es necesario en un sistema educativo. O sea, deberíamos propender por esos elementos muy tempranos en el desarrollo, cuando vemos otros modelos educativos bastante exitosos donde el tema funciona de hecho muy diferente. Entonces, bueno, ahí nos quedan algunas dudas, algunos que podrían ser mitos, otros que podrían ser verdades a medias y otras cosas que podrían ser realidad. ¿Cómo hacemos para diferenciar unos de los otros? Eso, ¿y cuál puede ser el origen de algunos de esos neuromitos? Que tal vez es uno de los elementos que no permite que ese puente sea fuerte. Y eso como que oxida los cables de esos puentes que estamos tratando de trazar entre las neurociencias y la educación. Entonces podríamos pensar que dentro de nuestros posibles fuentes de neuromitos tengamos, no sé, algunos científicos malévolos, eso que quieren desinformar. ¿Listo? Entonces, científicos que, no sé, agrandan, y eso cosas que ocurren en ciencia, científicos que sobredimensionan sus resultados, listo, que le dan, que algunos, listo, obviamente estamos hablando de algunos que lo hacen, la mayoría no, afortunadamente. De hecho, en ciencia, en los artículos vamos a ver que realmente en la sección de discusión, limitaciones, pues bueno, los alcances de este estudio van hasta aquí, esto se debería interpretar de esta forma, se necesitan más estudios para comprobar esto, y muchas veces es en la divulgación periodística que muchos artículos en ciencia terminan transformándose en una cosa que nadie estaba diciendo. Eso que son mal interpretados. Pero también podríamos tener el caso de algunos científicos que sobredimensionan sus hallazgos, ¿listo? O aquí también seguramente en una próxima vez podría meter algunos periodistas de divulgación que malinterpretan los datos.
Podríamos tener también seguramente algunos docentes con muy buenas intenciones, listo, pero con poca formación en ciencia que consumen algunos productos, alguna información en la red y pues tratan buscando pues tal vez seguramente lo mejor para sus estudiantes. Listo, y pues tener más estrategias, pues muchas veces podrían terminar difundiendo información que no está verificada. Eso, y pasa con cierta frecuencia, por ejemplo, en programas que compran algunas escuelas, que compran algunos rectores o algunas de las directivas, y después terminamos viendo que son programas que pintaban muy bien en el papel, pero pues más bien de evidencia poco, y pues se termina difundiendo una información que no necesariamente es precisa. Y nuestros famosos gurús, eso que podríamos tener en muchas áreas, listo, los tenemos en el mercadeo, los tenemos en la administración, los tenemos en los, bueno, en general, en negocios, vamos a encontrar un montón, en salud mental, que es muy delicado, y también los encontramos en la educación. Eso, entonces, algunas de estas personas que se pintan como expertos toman algunos términos de las ciencias, de las neurociencias y de las ciencias educativas. Eso arman un discurso muy fácil de entender, muy fácil de asumir, muy divertido, muy dinámico, ¿listo? Pero que eh, abarca muchos elementos, ¿listo? Pero tiene, o sea, es un mar de información, pero con un centímetro de profundidad. Y ahí vamos a encontrar también una serie de divulgadores de noticias falsas con respecto a la educación y cómo potenciar el aprendizaje pues a partir de elementos que no son ciertos. Eso, y es porque finalmente eh, estamos en una, desde hace algunos años, el tema de las fake news se ha vuelto un tema fuerte, eso, y es eh, que finalmente las personas que quieren divulgar una información que sea fácilmente recogida por los demás, pues utilizan un poquito de verdad. ¿Listo? O sea, es como una cosa ahí como ciencia homeopática. Entonces utilizan un poquito de verdad, ¿listo? Y a ese poquito de verdad le echan mucha carreta, de hecho mucha información que no necesariamente es verdad o que simplemente es relleno con un poquito de ciencia. De eso, ese poquito de ciencia la gente lo toma, eso como información verídica y pues se difunde la información fácilmente. ¿Listo? Entonces ahí vamos a encontrar a nuestros mercaderes o mercachifles de la educación basada en en el cerebro. Vamos a tener entonces, bueno, entonces de lo que hay que podemos hacer, cómo podríamos tratar de identificar algunos de esos elementos. Y eso entonces podemos tratar de establecer si hay diferencias entre información bien fundamentada, información que es probablemente cierta. Listo, de hecho, esta fue una investigación que hicieron IN Barma y Barma, que dividieron la información entre, bueno, como de lo que se encuentra de neuroeducación en Internet, podemos encontrar información que es bien fundamentada, información que es probablemente cierta, especulación inteligente y neuromitos. Y eso entonces, bueno, tratar de ir identificando cuál es información bien fundamentada, cuál es información probablemente cierta, cuál es especulación inteligente y cuáles son neuromitos. Eso, y seguramente ahí necesitamos mucho el apoyo pues de las personas que son expertos en este tema, poder separar quiénes son científicos y cuáles son cuentíficos. Eso entonces, cuáles personas de las que dicen hablar de la ciencia de la neuroeducación, pues realmente lo hacen desde la ciencia o lo hacen desde las historias. Proponen soluciones muy fáciles, pues siempre dudar de las soluciones fáciles.
¿Se pretende acelerar un proceso que es natural o un proceso que tiene una evolución natural? Eso, entonces ahí podríamos dudar de eso. Bueno, ¿por qué acelerarlo? ¿Es necesario acelerarlo? ¿Es posible acelerarlo? Correlación no es causalidad. Y eso entonces que haya elementos que vayan juntos no quiere decir que uno necesariamente cause el otro. ¿Listo? Si estamos hablando, por ejemplo, en temas nutricionales, muchas veces algunas dietas para mejorar el desempeño cerebral, que no necesariamente podemos pensar en causas, sino algunas correlaciones que no necesariamente son fuertes. ¿Cuáles son las fuentes de información que buscamos? Esto es una fuente verificada, es una fuente que tiene pares, es una fuente que tiene expertos, o bueno, ¿quiénes son los que escriben ahí? Y cuando veamos a un experto, pues bueno, conocer el perfil de ese experto. Ese experto hace parte de una institución educativa, ese experto tiene formación de alto nivel en procesos de neurociencias y educación o de dónde salió, ¿listo? Y Barma utilizan algo que se llama el seductor encanto de las explicaciones en neurociencias, que es algo que es muy llamativo y es un estudio muy bonito, en el que ponen noticias reales, noticias falsas, noticias reales bien explicadas, noticias reales explicadas a medias, noticias falsas bien explicadas, noticias falsas explicadas a medias, y a cada una, a una de esas, a una noticia real y a una noticia falsa, le agregan imágenes de neurociencias. ¿Listo? Y algunos datos de neurociencias. ¿Listo? La información que es real, bien explicada, a que se le agregan unas imágenes de neurociencias, no cambia significativamente la percepción de las personas, pero lo que ellos encontraron que sí es muy delicado es que cuando tenemos noticias falsas, ¿listo? Que están bien explicadas y que a eso le agregamos imágenes de neurociencias, unas imágenes del cerebro, unas ondas de electroencefalografía, la cantidad de personas que considera cierta y que le da un valor de verdad a esa información se sube exponencialmente. Eso, entonces ahí aparece esta idea de el seductor encanto de las explicaciones en neurociencias, y es que no todo el que utiliza una imagen del cerebro, no todo el que habla de la dopamina, la serotonina, la oxitocina, el neurodesarrollo, pues necesariamente está diciendo la verdad. Y eso podría ser simplemente una buena decoración. Y eso tenemos que tener en cuenta que en este proceso los docentes tienen que hacer un esfuerzo muy grande, o sea, tienen que preparar sus clases, buscar estrategias, controlar grupos de personas que están en desarrollo con condiciones muy diferentes, con procesos biológicos, hormonales, que los hacen una población difícil también. Y ahora les pedimos que además tienen que ser buenos buscadores de información en neurociencias. ¿Listo? Que no pueden buscar información que es mentira en Internet. ¿Listo? O sea, les agregamos un poco más de peso en este trabajo. ¿Listo? Y eso es algo que tenemos que ver. Y entonces, bueno, o sea, ¿cómo les ayudamos a cargar esa piedra? ¿Listo? ¿Cómo tratamos de tender estos puentes entre neurociencias y educación? ¿Listo? Entonces, ¿qué opciones podríamos cumplir? Esto obviamente no es una verdad absoluta, ni necesariamente es fácil, y depende mucho de los contextos, depende mucho de las instituciones, de los gobiernos. Bueno, hay muchas personas implicadas. Entonces, neuroeducadores en las instituciones. ¿Listo? Y este es uno de los que pongo con asteriscos porque seguramente en algunas instituciones podría ser algo relativamente fácil de tener. ¿Listo? Algunos expertos en neuroeducación que tengan un rol de asesor, no de supervisor, o sea, de alguien que permite hacer consultoría y no un capataz. Esto, que sea un mediador, como alguien que ayude a jalonar como esos procesos de desarrollo de estrategias, pero pues seguramente eso no será barato, eso no será fácil,
¿Listo? Y tendríamos que ver también pues la formación que requieren estas personas, cuánto se le va a pagar a estas personas, y pues eso podría ser que suene una muy buena idea tener neuroeducadores en las instituciones, pero muchas veces, a veces casi que ni siquiera contamos con personal de salud suficiente en las instituciones, por lo menos en nuestro país. Entonces, pues ya pensar en un neuroeducador, pues qué tan fácil puede ser. Capacitación. Y pues esta capacitación tiene que ser dentro de los tiempos, ¿listo? Dentro de los tiempos laborales y de fácil acceso, pues para que para los docentes esto no sea una carga más. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cómo buscamos estrategias de capacitación? Precisamente en reconocer esto que yo les comentaba acá, eso, pero en los tiempos laborales. Capacitación en fuentes confiables de información o páginas de internet donde podamos encontrar bases de datos que son confiables y que sean asequibles. ¿Listo? Que las personas pues no tengan necesariamente que pagar por acceder a esa información de calidad, o que no haya barreras de idioma. ¿Listo? Ojalá que esa información esté en un idioma que pueda manejar el educador. Y pues acceso a bases de datos, revistas, libros arbitrados y a investigadores de una manera más amable. Eso seguramente los artículos, las revistas, algunos investigadores todavía son una cosa muy separada, ¿listo? De lo terrenal. Entonces, pues bueno, ¿cómo logramos esto? El, el o la docente se protege solo si accede a información veraz. Listo, cuando los docentes encuentren formas de encontrar esta información que es veraz, seguramente ellos mismos van a llevar estos procesos solos. Dignificar la profesión para que la motivación permita que el educador busque capacitarse e investigar. ¿Listo? Esto lo hablo particularmente en nuestro contexto. Eso donde muchas veces las condiciones para los profesores de educación básica no son las mejores, y esto requiere una inversión importante. El enfoque no puede estar solo en los niños, sino que tiene que estar en toda la comunidad educativa. Cuando hablamos de los procesos de enseñanza-aprendizaje, no podemos hablar solamente de cómo aprende el cerebro de los niños, sino también cómo mantener la motivación en los docentes, cómo favorecer también procesos de neuroeducación en los docentes, en los coordinadores, en los padres de familia. Eso incluye a toda la comunidad educativa. Aumentar las colaboraciones. Entonces se necesitan más ejercicios como estas charlas, ejercicios de divulgación, creación de generación de nuevo conocimiento, ciencia ciudadana, que es algo que está funcionando muy bien en muchas partes del mundo y que en Colombia hemos venido trabajando en los últimos años de manera fuerte, y es, bueno, cómo integrar a la ciudadanía también en crear ciencia, y seguramente desde la neuroeducación sería un muy buen campo. Aumentar las posibilidades de colaboración en investigación entre docentes y neurocientíficos. Eso acá quedan algunos recursos, algunas de estas páginas que hasta ahora he encontrado y que podrían ser unas buenas fuentes, ¿listo?, de información en neuroeducación. Seguimos teniendo una deuda gigantesca en generación de recursos de este tipo en nuestro idioma. Desafortunadamente en español gran parte de la información que vamos a encontrar no necesariamente es información verificada o arbitrada, y tenemos esa deuda importante. ¿Listo? Muchas gracias. Esto era lo que les quería contar hasta ahora. Creo que tenemos un espacio para algunas preguntas. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube.
Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #experienciaisep. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.